Buen día a todos los y las integrantes del curso de cooperación internacional. Nosotros somos el grupo número 10 y el tema que nos corresponde es la cooperación internacional para los países de renta media, realidades y retos. Este tema se presta a mucha explicación técnica, pero sobre todo a mucha crítica, por lo que trataremos de ser someros en lo básico y profundos en lo complejo. Como grupo hemos elaborado la siguiente propuesta de agenda. En primer lugar, una definición de conceptos básicos. En segundo lugar, una introducción a las realidades actuales del sistema de cooperación internacional. Y en tercer lugar, una reflexión crítica hacia esta realidad. Y sin más que agregar, comencemos. Para iniciar, tenemos que saber qué es un país de renta media y el origen y el porqué de esta clasificación. El nivel de ingreso per cápita es el principal criterio para agrupar a los países según su nivel de desarrollo y por ende para la asignación de los flujos de cooperación internacional. Para el 2019, el Banco Mundial utiliza el ingreso nacional bruto per cápita para generar umbrales de ingreso y clasificar a los países en cuatro grupos. Los países de ingreso bajo, que tienen un ingreso nacional bruto per cápita de hasta $995, los de ingreso medio bajo, que va desde los 996 hasta los $3.895, los de ingreso medio alto, que van desde los 3.896 hasta los $12.055, y los de ingreso alto, de $12.056 en adelante. El Banco Mundial utiliza el método Atlas, que básicamente ajusta los cambios anuales en función de la inflación para establecer si el poder adquisitivo realmente ha aumentado y generar una cifra en dólares estadounidenses. De esta manera de clasificar a los países podemos deducir dos cuestiones. Por una parte, la decisión de concentrar los recursos de cooperación internacional en el combate a la pobreza y en sus efectos más inmediatos, privilegiando por tanto a los países con menores ingresos, y por otra parte, la canalización de recursos hacia los países de menores ingresos responde al supuesto de que, en la medida de que estos países avancen en su nivel de ingreso per cápita, van a contar con más recursos y con más herramientas para combatir la pobreza y financiar su desarrollo. Por ende, los países de renta media necesitarían un menor apoyo del sistema de cooperación internacional, y este fenómeno nos introduce a otro concepto que algunos autores han llamado el proceso de graduación, en el que un país pasa de un lado de la tabla al otro. Las distintas teorías del desarrollo y el propio mundo de la cooperación internacional nacieron bajo la concepción de que el mundo en desarrollo gozaba de realidades homogéneas y que por ende eran las mismas soluciones las que debían aplicarse a todos sus países. Hoy en día sabemos que esa realidad está lejos de ser fiel a lo que realmente se vive en el sur político del mundo. No es solo que esa dinámica de este mundo sea compleja y heterogénea. También hay que tomar en cuenta que los bordes que separan al mundo desarrollado del no desarrollado se han vuelto cada vez más difusos. Si tomamos como ejemplo a dos países, Portugal, un país de renta alta, miembro del CAD de la OCDE, y comparamos su renta per cápita PPA con la de otro país, en este caso Argentina, un país de renta media, obtendremos que la renta per cápita del primero es apenas 1.35 veces la del segundo. Por otro lado, si tomamos a dos países del mismo grupo, como Argentina y Zambia, ambos países de renta media, obtendremos que la renta per cápita argentina es 15 veces la de Zambia. En cuanto a los niveles de pobreza, si bien desde 1990, que es el año base ocupado para las mediciones durante el periodo de ejecución de los ODM, la pobreza extrema se redujo de un 43 al 15%, o lo que se traduciría en cerca de 1.000 millones de personas viviendo actualmente bajo ese umbral, los números siguen siendo alarmantes, pues más de 2.000 millones de personas siguen viviendo bajo la categoría de pobreza relativa débil. Este último concepto de pobreza relativa débil se ha introducido en favor de la pobreza relativa a secas, puesto que los niveles de pobreza relativa de un país de renta alta no serán los mismos que los de uno de renta baja. La pobreza relativa débil siempre toma en cuenta absolutos mínimos para vivir dependiendo de cada país, pero a la vez le da gran importancia a los factores particulares de cada situación, dando así resultados más certeros. Volviendo a lo relativo en cuanto a la pobreza extrema, los países de renta media son uno de los países o de los grupos de países más afectados en cuanto a esta problemática.
Actualmente, 2/3 de las personas que viven bajo el umbral de pobreza extrema están ubicadas en países como China, India y Pakistán. Todos ellos países de renta media y economías emergentes. Y no es que estos países no tengan las condiciones apropiadas para poder solucionar la problemática de la pobreza. Es más bien que esta pobreza recae en las políticas y en las dinámicas desiguales de distribución y de acumulación de riquezas, producto del rápido crecimiento económico que estas economías actualmente experimentan. Incluso cuando estos países, referidos en la literatura a veces como países ancla, terminan generando polos de crecimiento económico para sus vecinos, acaban reproduciendo prácticas viciosas propias de la relación norte-sur, incluso dentro de modalidades nuevas como la cooperación sur-sur. El mundo de la cooperación internacional debe incluir a los países de renta media y atacar las problemáticas antes mencionadas. La construcción de una agenda que toque temas que a grandes rasgos son comunes para todos, pero también tome en cuenta las problemáticas particulares de cada país, es vital para la construcción del verdadero desarrollo. La multipolaridad ofrece tanto desafíos como oportunidades. Los países de renta media juegan un papel esencial debido al peso que sus economías tienen actualmente en el mundo. Desde esa posición tienen el poder para trabajar en pro de objetivos como el de los bienes públicos internacionales, que a su vez ayudan a complementar la agenda internacional de desarrollo. Para introducirnos a los desafíos que enfrentan los países de renta media ante las realidades del sistema internacional, es menester mencionar las trampas de los países de renta media. La AECID los define como trampa, pues se tratan de problemas que en forma reiterada conducen a los países a situaciones de bloqueo, dificultando su convergencia hacia los niveles de alto ingreso. La primera trampa está relacionada con las condiciones de gobernanza del país. A medida que los países progresan en el plano económico, requieren de instituciones más complejas, capaces de gestionar los problemas que el crecimiento conlleva y dar respuestas a las demandas de sociedades más exigentes. Sin embargo, en la mayoría de casos, el proceso económico no crece al mismo ritmo que la dinámica social, generándose un problema que puede afectar la sostenibilidad del proceso de desarrollo. En muchas ocasiones, el problema no yace solo en la debilidad y limitada eficiencia de las instituciones, sino también en su reducida credibilidad, lo que se ve alimentado por los extraordinarios niveles de desigualdad y fragmentación social y territorial que caracterizan a algunos países de renta media. En este contexto, fortalecer el marco institucional y mejorar la cohesión social debiera de ser una de las áreas estratégicas de trabajo de la cooperación internacional. El propósito tendría que ser no solo mejorar la eficiencia de las instituciones, sino también su capacidad para articular la acción colectiva, lo que necesariamente remite a factores relacionados con la credibilidad y la legitimidad de las instituciones. La trampa financiera se refiere a la difícil compatibilidad entre la creciente inserción de esos países en los mercados financieros internacionales y las posibilidades de preservar las condiciones de estabilidad macroeconómica requeridas para un crecimiento sostenible. Ha caracterizado tradicionalmente a esos países la tendencia al endeudamiento en los mercados financieros internacionales, dando lugar a recurrentes episodios de inestabilidad macroeconómica. Esto provoca costes severos tanto en términos sociales como de capacidad de crecimiento de las economías, provocando un desarrollo desigual que acrecenta las brechas. La trampa del cambio productivo. El tercer grupo de problemas que se relaciona con las dificultades que padecen los países de renta media es para sostener un proceso de cambio productivo y tecnológico a medida que ellos avanzan en el proceso de desarrollo. Tradicionalmente, la especialización productiva de esos países ha estado ligada a sectores intensivos de recursos naturales y trabajo no cualificado. A medida en que avanzan en su proceso de desarrollo, los costos salariales crecen y las economías han de desplazarse hacia la especialización. A medida en que avanzan en su proceso de desarrollo, los costos salariales crecen y las economías han de desplazarse hacia especializaciones más dinámicas, lo que comporta poner en uso mayores capacidades tecnológicas y recursos humanos más cualificados. No siempre los países disponen de este tipo de recursos, viéndose atrapados en una especialización que no les permite hacer crecer su productividad al ritmo adecuado, imposibilitándoles la sostenibilidad entre su proceso de convergencia. Para alcanzar este objetivo sería necesario un esfuerzo combinado en la inversión del capital físico y capital humano, la promoción de capacidades tecnológicas, transitando desde un modelo de copia y adaptación a otro modelo de innovación, la creación de infraestructuras eficientes
y el fortalecimiento de un sano clima de competencia en los mercados. Otro desafío al que enfrentan es referente a las políticas económicas contracíclicas. Esto se refiere a que los países deben de obtener su financiamiento mediante diferentes impuestos. En cuanto a los instrumentos utilizados para la cooperación destinada a los países de renta media, se tienen dos opciones por parte de los países oferentes de AOD. La primera, que la ayuda se concentre en erradicar la pobreza extrema hacia los países más vulnerables, que vendría reproduciendo la lógica que ya se está llevando. Y la segunda, trabajar en agendas diferenciadas que se ajusten particularmente a cada país y que no dejen atrás a los países de renta media. Ahora, como ya se ha señalado, existe una gran heterogeneidad entre los países de renta media, a pesar que se encuentran dentro de la misma clasificación. Estos niveles reales de desarrollo en realidad son bastante alejados. Por ejemplo, podemos encontrar que en la clasificación de países de renta media alta se encuentran países tan dispares en su desarrollo como Belice y Sudáfrica. Cabe destacar que los problemas de desarrollo que rigen a buena parte de los países de renta media no están tanto en sí relacionados con la provisión de recursos externos hacia estos, sino más bien con restricciones específicas relacionadas con sus condiciones como gobernabilidad, cohesión social, cambio productivo e integración internacional que rigen las dinámicas internas de estos países. Ahora bien, a partir de esto podemos sacar tres conclusiones. La primera lección es que la cooperación hacia este tipo de países debería de ser en la gran mayoría de los casos selectiva y estratégica. Esto con el fin de evitar apoyos genéricos y estrategias preestablecidas que no pueden ser aplicables a todos los países dentro de una misma categoría, pasando por alto sus condiciones específicas. En segundo lugar, debido a la gran heterogeneidad y a los altos niveles de desigualdad que caracterizan a estos países, se puede aconsejar que se adopten perspectivas subnacionales, esto con el objetivo de lograr desarrollo focalizado dentro de un mismo país. Y en tercer lugar, cabe remarcar la importancia que otros instrumentos de cooperación que no computan exactamente como AOD tienen para estos países, por ejemplo, cooperación técnica o cooperación privada. Respecto a los instrumentos utilizados hacia los países de renta media, podemos hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, en la mayoría de los casos debería otorgarse mediante modalidades de cooperación programada. Esto con el fin de generar una mayor predictibilidad de la misma. En segundo lugar, los instrumentos de canalización en algunos casos pueden considerarse altamente intrusivos. Tenemos el ejemplo del apoyo presupuestario. En tercer lugar, en la cooperación con países de renta media juega un papel crucial la cooperación técnica. Es aquí donde entra el papel de la cooperación sur-sur. En cuarto lugar, gran parte de las acciones de cooperación aplicadas hacia los países de renta media, como ya se ha establecido, no computan como AOD. Y para finalizar, es de particular interés que existen instrumentos financieros que están destinados al apoyo del sector privado en países en desarrollo. Principalmente se han creado instituciones especializadas llamadas instituciones financieras de desarrollo. En cuanto a los actores, cabe destacar la participación de entidades no especializadas en la cooperación. Entre estos podemos destacar centros de investigación, de incubadoras de emprendimiento, universidades e instituciones vinculadas al sector privado o especializadas a empresas. También es posible destacar el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, que lo que vienen es a reforzar las demandas de cohesión social para presionar a la mejora de la calidad de las instituciones públicas. Y en tercer lugar, cabe destacar el principal agente de cooperación, que serían las agencias públicas de desarrollo, que tienen un papel crucial en la cooperación de países de renta media. Se puede determinar, gracias a la información mostrada con anterioridad, como indicadores como el ingreso per cápita y la asignación de la AOD por parte del CAD, en base a este adolece a dos problemas esenciales. Primero, la superación de la pobreza es a la vez causa y efecto del proceso de desarrollo, que es multifacético y requiere que los países superen una gran variedad de brechas estructurales que limitan o impiden procesos, como lo que puede llegar a ser la asignación de la cantidad de presupuesto de cooperación para el desarrollo de algunos países. Segundo, presupone que en las categorías de países de renta media, baja o alta se agrupan países relativamente homogéneos en sus necesidades económicas y sociales,
lo que dista mucha de la realidad sin considerar que las condiciones internas de esos no son las mismas, dejando de lado otros indicadores como por ejemplo los niveles de desigualdad, inversión y ahorro, productividad e innovación, infraestructura, educación, salud, fiscalidad, género y medio ambiente, dando una visión que constituye un enfoque limitado y en ciertos aspectos reduccionista, ya que dentro de los grupos se uniformizan países cuyas realidades económicas y sociales son en ocasiones radicalmente muy distintas y marcadamente heterogéneas en cuanto a los retos del desarrollo. Eso, en términos reales, se ha traducido en una canalización de recursos hacia países de menores ingresos, en detrimento de la cooperación dirigida a los países de renta media, bajo la lógica de que a medida de que los países avanzan en su nivel de ingreso per cápita, disponen de más recursos y herramientas para combatir la pobreza y financiar su desarrollo. Por ende, los países de renta media necesitarían un menor apoyo del sistema de cooperación internacional. Sin embargo, la decisión de concentrar los recursos de cooperación internacional en el combate de la pobreza y de sus efectos más inmediatos prioriza a los países de menores ingresos, pese a que más del 70% de la población mundial en condiciones de pobreza vive en países de renta media según informes de la CEPAL, lo que resulta contradictorio considerando que uno de los objetivos de la AOD es sacar a la mayor cantidad de personas posibles a nivel mundial del umbral de la pobreza. Por último, se puede concluir que las restricciones y desafíos del desarrollo no se deben asimilar de manera lineal con el nivel de ingreso per cápita de los países, además de evaluar las necesidades del desarrollo de forma individual o cuando menos de forma regional, que podría dar incluso un parámetro más específico y acertado para países en regiones como Centroamérica o Sudamérica, en cuanto a la cantidad de AOD necesaria en dichas zonas. En definitiva, se trata de un enfoque que permita abrir espacios de mejora para la canalización y la asignación de la asistencia oficial e incorporar de manera activa a todos los países de renta media en el sistema de cooperación internacional. Y para lograr el desarrollo es preciso superar desafíos como la adecuada asignación de recursos. Dentro de las críticas se puede observar que la medición de desarrollo de los países por parte del CAD de la OCDE es anacrónica y no responde a la realidad multidimensional de los países, ya que utilizan un método otorgado por el Banco Mundial llamado método Atlas. Ante esto se tiene que tener en cuenta la heterogeneidad de los países a quienes se mide con una misma regla. Ahora bien, ¿por qué hablar de la graduación de los países como contradicción al cumplimiento de los ODS? Bajo la premisa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, se están obviando los principios aprobados por todos los países de la ONU en el 2015 con la graduación de los países, ya que excluye a algunos de la elegibilidad para la AOD, debilitando también el sistema de cooperación, yendo en contra de los principios de igualdad y equidad que debe promover. Chile, particularmente, llama al término de la graduación de los pequeños estados insulares en desarrollo, específicamente el Caribe, ya que es una zona con recientes catástrofes naturales. Un ejemplo empírico es Antigua y Barbuda, que para el 2020 estaría siendo clasificada como un país de renta alta por el CAD. Este mismo, en el 2017, sufrió una destrucción del huracán Irma con un 90% de la isla casi destruida, catalogando el paso de Irma como un desastre nacional. En este sentido, se sabe que para los estados que entran en la lista de países de renta alta, la cooperación internacional se ve finiquitada. Los aspectos son los altos y bajos que ha tenido la cooperación internacional. Por ejemplo, para el 2012, España tuvo que recortar el 49% de su ayuda oficial al desarrollo, seguido de Italia con el 34%, según los datos del informe Financiando el Desarrollo. Por lo tanto, podemos hablar de un desmantelamiento debido a los recortes de la ayuda oficial al desarrollo, donde organizaciones civiles se han quejado debido a los recortes que han tenido que hacer en países de renta media. Asimismo, se han visto ahogados económicamente. Ante esto, en lugar de recortar la cooperación internacional para los países más pobres, hay que articular alianzas entre ONGs y empresas para hacer un puente con los países que trabajan y los países